Y doctor Nakazaki, aquí por favor quiero que usted nos dé sus argumentos. Pedro Castillo está enfrentando este ya juicio oral. La Fiscalía pidió 34 años de cárcel por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Para Betsy Chávez está pidiendo 25 años, para Aníbal Torres 15 y para Willy Huerta, que fue el ministro del Interior, 25. ¿Hubo en su criterio o no rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública? Es muy discutible por lo siguiente. Primero, para que haya rebelión, la rebelión tiene que cometerse a través de un medio específico, que es el alzamiento en armas. A través de la historia, el alzamiento de armas, como es evidente y el sentido común diría, es utilizar lo que siempre se hizo, la Fuerza Armada o algún tipo de violencia, de algún medio que pueda configurar de alguna manera ser arma. Pero un discurso, y nada más que un discurso, difícil que cuadre ahí. Por eso es que la Fiscalía recurre a una figura alternativa, la conspiración para rebelión, que es solamente el acuerdo. Un acuerdo para cometer delito de rebelión. Pero ese acuerdo implica cierta seriedad, cierto compromiso. O sea, si ese acuerdo no ha sido celebrado con las Fuerzas Armadas, ¿cómo se podía hacer en armas? O con las rondas campesinas, o con algún tipo de organización que pudiera en el futuro alzarse en armas. Entonces tendría sentido discutir un tema de conspiración. Tú y yo ahorita en público nos ponemos de acuerdo en levantarlo, en un golpe de Estado. Hemos celebrado un acuerdo, pero ni tú ni yo tenemos la capacidad de generar algún tipo de peligro, porque jamás vamos a hacer que se alce en armas a alguien. Ya, pero la conspiración. Sí, pero el ejemplo creo que no cuadra, porque él era presidente de la República. Sí, pero él sin la Fuerza Armada no es nada. Ya, pero él creía que tenía las Fuerzas Armadas, tenía todos los comandantes generales. Una excelente pregunta. Yo puedo creer, pero si yo incurro en un error, yo puedo querer apuñalar a una persona, pero si la persona ya está muerta, el problema es que la conspiración es un acuerdo idóneo para cometer rebelión. Entonces, ¿dónde están acusados los comandantes generales de las fuerzas? En el caso de la conspiración que intervine, eran Montesinos, los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas y el director general de la policía. Ese era el acuerdo. Ya, pero no vaya tan rápido, por favor, para poder entender bien. Ese día, doctor Nakazaki, el señor Castillo leyó un texto donde ordenaba cerrar el Congreso, donde ordenaba detener a la fiscal de la Nación, donde ordenaba reorganizar el Ministerio Público. De hecho, los congresistas han contado que ellos se autoprotegieron. Entonces sí hubo reacción, para empezar. Segundo, es el jefe del Comando Conjunto dijo que nadie, o sea, que solo lo tenían que obedecer a él, ¿no? Gómez de la Torre. Digamos que salvaguardó, porque ya sabía que si le hacía caso o alguien le hacía caso, todos se iban presos, ¿no? Como sucedió con los militares y Fujimori. Entonces, usted me está diciendo que leyó y como no se concretó, bueno, ya hay que perdonarle. No aterrices. Una cosa es la responsabilidad política, la responsabilidad constitucional y la responsabilidad penal. Yo lo que analizo estrictamente es, primero, rebelión la descarto. Conspiración. Porque no se levantó porque no se alzó en armas. Y querer interpretar, la ley dice que la ley penal se interprete en lo favorable al procesado, no en lo perjudicial. Hoy día, José Hurtado Pozo, uno de los principales penalistas de la historia del Perú, se ha pronunciado desde Suiza señalando que no es delito. Y si algo tiene Castillo en medio de toda esta pantomima es que logró interesar a Zaffaroni, gran jurista latinoamericano que opinó sobre lo mismo. Y que ha dicho que no hay... Y en la academia hay una discusión, y yo que he intervenido en el único caso de conspiración que ha habido, si comparo los acuerdos, Vladimiro Montesinos, poder real, 3 comandantes generales. Acá es... Pero Bobbio lo pudo haber engañado, pues. ¿Perdóname? Bobbio, el general Bobbio pudo haberle hecho creer, por algo llamó a... Pero Mili, los acusados ya están. Entonces, ¿quiénes son? A ver, Betsy Chávez.
Está el comandante de la Policía Nacional, Jesús Venero, el general de la Policía Nacional, Manuel Lozada, está el teniente de la Policía Nacional, Eder Infanzón, Willy Huerta, el ministro del Interior. ¿Pero en qué cargos? Por ejemplo, el director general de la policía contradice, pero bueno, la conspiración para rebelión, discutible, estamos al inicio del juicio, pero hay algo que todos evitan señalar. En los delitos contra el orden constitucional hay una figura que se llama excusa absolutoria. Por ejemplo, también funciona en los delitos contra el patrimonio. Si tu esposo se lleva tus cosas, comete delito contra el patrimonio, pero el derecho penal no lo castiga. Porque el derecho penal dice, entre familia, entre matrimonio y patrimonio, mejor protejo la familia. Anda a la vía civil y reclama, pero la vía penal no puedes. Ahí nadie ha comentado que los delitos contra el orden constitucional hay una excusa absolutoria que dice, el rebelde, el que ya se alzó en armas, pero se somete a la autoridad o se fuga, no continúa con el delito, está exento de pena. Después de ese discurso, ¿qué pasó con Pedro Castillo? Se fue al comandante, no, pero se iba con sus bolsitas. Sí, se iba a la embajada. Estaba huyendo, sí. No se estaba yendo al Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Se estaba yendo a la embajada. Entonces la excusa absolutoria caería perfecta. Ya, correcto, me alcé en armas, ojo, empecé una rebelión, pero me arrepentí, pero no me asusté, salí con mi metralleta. me mariconé y me fui corriendo. Eso en el derecho penal se llama excusa absolutoria y está expresamente regulada en el Código. O sea, en su criterio... No, eso dice la ley, eso no es mi criterio. La ley dice que si el rebelde, el que se alzó en armas, las depone, las entrega o se manda a mudar, no continúa con el delito, ese delito no se sanciona. Esa es la excusa absolutoria. Hay delito, pero no hay sanción, porque se le tiende un puente de plata al delincuente. Arrepiéntete, arrepiéntete, no continúes. Te has levantado en armas, vas a meter un golpe de Estado, no sigas, depon las armas. Si eso se aplica al que se alce en armas y no lo castigan porque depone, el que se lanza un discurso y se va corriendo porque tiene miedo para que lo escondan en México, aplica tranquilamente la excusa absolutoria y en todo caso es motivo para dar batalla legalmente en los tribunales y no recurrir a discursos políticos que no le van a servir para nada. Entonces, por eso, usted que, o sea, en todo momento, Castillo está diciendo, yo no tenía una pistola, yo no cerré el Congreso, está hablando de lo fáctico, ¿no es cierto? Lo que se acuerda, que habrá escuchado en algún momento. O sea, es como que una persona trata de construir sin saber una defensa jurídica, pero el tema está en que en vez de yo, por ejemplo, del abogado de Pedro Castillo, hubiera pedido que venga como amicus curiae Zaffaroni y les hubiera puesto a Zaffaroni, a ver, pues Zaffaroni se presenta en el tribunal y dice, bueno, no es por esto, y hubiese tenido peso. O sea, la defensa tenía que ser distinta. Claro, por eso, lamentablemente... Pero él ha renunciado, ¿no? A 8 abogados, creo. A 8. Ahora, tengo que terminar la entrevista, pero no voy a utilizar la palabra criterio, no voy a decir en su criterio, pero digamos, de acuerdo a su experiencia y a todo lo que usted ha litigado, ¿nos diría que Pedro Castillo va a ser absuelto? Esa es otra excelente pregunta, porque los años me han enseñado de que no basta tener la razón para que te la den. El caso es complejo, porque hay una detención preliminar y una presión preventiva, hay una Corte Suprema que ya ha dicho que vamos para adelante. Por otro lado está la sentencia de Antauro que podría decir no hay delito. Entonces es un tema para pelear y lamentablemente sin defensa no se ayuda, ¿no? Casi la única esperanza que tiene Castillo es la integridad y la capacidad académica del tribunal, porque con cargo a que el defensor de oficio a lo largo de las audiencias demuestre otra cosa que yo le recomendaría al colega para no darle pie a Castillo y de repente Castillo termina teniéndole confianza, tiene que verlo batallar como león, porque Castillo ahorita se siente perdido. Entonces, si ve que hay un abogado que batalla, que lucha, lo va a respetar. Eso es lo que yo le recomendaría al colega. Todas las personas, culpables o no, tienen derecho a la defensa, ¿no? Si no hay defensa, el juicio es nulo. Así es. Por eso es que el tribunal está teniendo mucho cuidado porque no aparezca este hombre pues diciendo, no, me están sometiendo con injusticia, ¿no? Clarísimo. Bueno, doctor Nakazaki, siempre es un placer escuchar y aprender. Lo voy a seguir convocando. Porque esto recién está comenzando y acaban de escucharlo, va a ser bastante complejo. Gracias, doctor Nakazaki.